Pues lo primero es que si vas a usar un material de otro autor, contacta con él. Hoy en día es muy fácil a través de las redes sociales, contacta con él y pídele permiso. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. Démosle la bienvenida a su host, Leticia Caminero. Bienvenidos al episodio número 2 de la segunda temporada. Hoy hablaremos sobre el contenido digital y el derecho de autor, cómo evitar ser plagiado y cómo evitar plagiar a otros. Vamos a escuchar a nuestra invitada. Mi nombre es Esther Claravalls, tengo 53 años y soy natural de Barcelona. Soy ingeniero de telecomunicaciones, pero llevo toda mi vida vinculada al desarrollo de software industrial. Y en los últimos 10 años he compaginado mi profesión con el mundo de la formación en materia de desarrollo web y marketing digital. Esther, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Háblanos de su carrera en el mundo de software industrial. Pues como ocurre muchas veces en esta vida, fue un poco por casualidad. Mi último año de carrera lo compaginé con un trabajo a media jornada en una pequeña ingeniería de hardware informático. Tenía claro que ese no era que era un puesto temporal, ya que no me ofrecía las perspectivas de crecimiento que uno tiene cuando está acabando la carrera universitaria. Y además coincidía que el hardware empezaba a llegar de China, con lo cual era un trabajo que tenía poca salida. Poco antes de presentar mi proyecto final de carrera, le pregunté a mi director de proyectos si sabía de alguna empresa que pudiera encajar en mi perfil y me recomendó una ingeniería de Barcelona que en aquellos entonces se dedicaba al desarrollo de proyectos de automatización y de software, tanto para los sectores de industria como para el sector espacio, para la Agencia Espacial Europea. Inicialmente empecé en el sector espacio, pero en aquel momento estábamos a la espera de adjudicación de proyectos y yo necesitaba y deseaba actividad. Así que fui cedida temporalmente al área de industria. Ahí fue cuando descubrí la parte que más me gusta de mi profesión, y es el hecho de que un software puede hacer que las cosas se muevan, que se vuelvan reales y tangibles y que salgan más allá de la pantalla. Además, nunca hay dos proyectos iguales y eso es fantástico porque a mí la rutina me mata. Con lo cual nunca regresé al área de espacio. Lo que al principio resultó ser una decisión pasional, pues se acabó convirtiendo en toda una aventura, porque en aquellos entonces éramos muy pocas las mujeres que nos graduábamos como ingenieras. Pero es que en el sector industria no había. Todas se iban a banca o a sistemas. De hecho, fui la primera mujer como ingeniera en pisar algunas fábricas de España, de Brasil, de Argentina o Chile. Algunas de ellas no tenían ni servicios ni vestuarios, no podíamos hacer turno de noche. El personal de la fábrica me miraba raro cuando me veían programando o con un destornillador en la mano o soldando un conector de un cable de comunicaciones. La verdad es que fue una etapa muy divertida, con muchas anécdotas y que me permitió viajar y conocer muchas personas, lugares, países. Fue increíble. También hubieron momentos difíciles, relacionados pues, con el acoso y la discriminación de género. No todos los hombres estaban dispuestos en aquellos entonces a recibir órdenes de una mujer. Gracias a Dios, hoy en día la situación ha cambiado, pero bueno, aún queda mucho por hacer. La brecha de género en el mundo industrial y tecnológico es todavía muy grande. En esa empresa crecí profesionalmente. Fueron 28 años de relación laboral. Empecé como programador y acabé como subdirector del área de industria. Y en el 2009 fundé mi propia ingeniería de software y hasta el día de hoy sigo vinculado a ella. Wow, realmente es una trayectoria impresionante y ser la única mujer en una sala de juntas, ser la única mujer en una planta industrial, lleva mucho de ti, porque te lo digo porque no tengo esa experiencia tan marcada como la tuya, pero sí la de ser la única mujer en una mesa de negociación. Uh-huh. Y realmente es una situación que te reta como persona, sí, como profesional, y es una batalla también interna que uno lleva con este tipo, sí, de situaciones. Sí, la verdad es que sí. Son experiencias que hay que vivirlas muchas veces para poderlas entender, ¿no? Y en mi caso, al estar en el sector industria, no todo con lo que tienes que lidiar son caballeros, ¿vale? Sí. Entonces, hay situaciones a veces un poco complejas y la verdad es que tienes que imponerte por encima, incluso a veces tomando actitudes que no son normales en ti, ¿no? Pero que tienes que hacerlo porque si no sabes que se te escapa
el control de la situación, ¿no? Exacto. Uno tiene que ponerse en actitud que es más allá de la normalidad de nuestra personalidad. Uh-huh. Sí, totalmente te entiendo y me identifico, y creo que muchas mujeres profesionales nos identificamos con esas situaciones. En cierta medida podemos decir que estamos avanzando, hemos avanzado un poco, pero todavía hay mucho para hacer, y también la realidad es muy diferente por industrias. Es muy diferente la realidad de la tecnología en la que te dedicas tú, y en otras ramas donde tradicionalmente la mujer no ha estado presente, o si estuvo presente de manera muy mínima o marginal. Entonces sí es algo que todavía como humanidad nos falta alcanzar. Sí, la verdad es que sí, hay mucho por hacer, pero bueno, ya te digo, afortunadamente hoy en día es más fácil. Uh-huh. También es cierto que al ser el sector industria, al ser un sector con muy poco glamour, atrae a muy pocas mujeres, ¿no? Entonces, eso tampoco ayuda. Pero bueno, cada vez es más habitual que el coordinador de proyecto por parte del cliente, por ejemplo, en el sector automóvil, pues sea una mujer, ¿no? Y en los últimos años pues ha coincidido varias, cosa que pues al principio cuando empecé era impensable, ¿no? Sí, claro. Y bueno, vamos a hablar de tu libro. Tu libro se titula ¿Cómo crear contenido digital sin vulnerar los derechos de autor? Guía práctica sobre los derechos de autor, la propiedad intelectual y el plagio. ¿Por qué escribir este libro? ¿Qué te llevó a escribir esta guía? Pues es un tema que llevaba en mente hace años y que empezó en mi época de formador. La primera inquietud realmente fue para mí, es decir, cómo me afectaba la ley de propiedad intelectual en la creación de contenidos para mis alumnos. ¿Los podía publicar en redes sociales? ¿Los podía distribuir a los alumnos? Entonces ahí empecé un poco a investigar y a intentar conocer la ley. Después el tema fue a más, viendo las prácticas de mis alumnos. Se me ponían los pelos de punta ver lo que hacían y la ignorancia con que lo acometían. Tienes que tener en cuenta que la mayoría de mis alumnos eran personas adultas que querían construir su propia web para sus negocios. Entonces, lógicamente, pues querían decorarlas con imágenes, con logos, colgar referencias de sus clientes. Y ahí fue cuando descubrí que pretendían usar imágenes que aparecían en los resultados de Google sin más, o incluso copiar textos enteros de otras webs o trabajos de terceros sin solicitar permiso alguno. Eso me llevó a incluir en el curso un capítulo dedicado a propiedad intelectual y derechos de autor. Tengo que decir que totalmente fuera de programa, porque el programa que me pasaba a la escuela no aparecía. Y añadí también algo sobre la ley de protección de datos, que en aquellos entonces no estaba tan desarrollada como ahora. Han ido pasando los años, la verdad es que tenía el borrador, no me atreví nunca a llegar a publicarlo, porque al final yo no soy profesional de la ley, pero pensé que los conocimientos que yo había adquirido en el proceso de publicación de contenido digital, igual que me habían sido útiles a mí, pues podían ser útiles a otras personas, ¿no? Y eso es lo que me motivó a publicarlo. Claro, porque muchas veces los abogados pecamos de tecnicismos. Escribimos artículos, libros para abogados y no necesariamente para las personas que están en la práctica, trabajando, creando, innovando. Y este tipo de guías creo que tiene esa ventaja que otro tipo de documentos escritos por abogados, por profesionales del derecho no tienen, que tú tienes lo empírico, la práctica, y lo pusiste qué me sirvió a mí y qué aprendí yo y cómo ustedes pueden aprender de esa práctica que yo tengo años realizando. Exactamente, esa era un poquito la idea, compartir esa experiencia, ¿no? Claro, claro. Y en tu libro tú hablas de los tipos de licencias. ¿No puedes decir primero qué es una licencia y cuáles son los tipos que mencionas dentro de tu libro? Una licencia no deja de ser una autorización formal que el autor de una obra concede al usuario para que éste la utilice siempre y cuando acepte las condiciones impuestas por el autor. Entonces, en mi libro hablo principalmente de la licencia Creative Commons, copyright y dominio público, aunque también nombro otras licencias como copyleft o más específicas de determinados sectores como la GNU-GPL de software, el arte libre o Color URIS. Y de todas estas licencias, ¿hay una que tú entiendes que es ideal para algún tipo de producto o de los productos que tú has trabajado? ¿Cuál tú entiendes que ha sido la ideal para tu industria, a lo que te dedicas? Pues no creo que haya una licencia ideal para todos los casos. Creo que cada una tiene su propio espacio.
Yo misma he creado materiales bajo licencia copyright y otros bajo licencia de Creative Commons. En España, hace unos años hubo un cierto rechazo generalizado sobre el copyright y una exaltación de la licencia Creative Commons. Lo mismo sucedió con el software propietario y el software libre. En el primer caso vino provocado como reacción a un escándalo de corrupción que afectó a la SGAE, a la Sociedad General de Autores y Editores. Y en el caso del software, yo creo que fue más una tendencia mundial contra los altos precios que tenían algunos programas que empezaban a ser muy necesarios para cualquier persona. Hoy en día creo que el tema está más equilibrado. Quien más, quien menos ha escrito un ebook, ha creado una infografía o ha grabado un vídeo. La gente tiene más claro el esfuerzo que conlleva la creación de materiales de calidad y, por tanto, crece el respeto hacia los autores. Estás escuchando a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Qué consejo le darías a una persona que está innovando, creando, a un creativo, para evitar el plagio? O sea, como mencionabas, como tus alumnos estaban haciendo, realizando sus páginas, pues sin ningún tipo de, sin pensar dos veces de la propiedad intelectual de otros. ¿Qué 3 consejos le darías específicos para una persona evitar hacer plagio? Pues lo primero es que si vas a usar un material de otro autor, contacta con él. Hoy en día es muy fácil a través de las redes sociales, contacta con él y pídele permiso. Yo, por ejemplo, en una ocasión quería utilizar una imagen de la actriz Tracy Dillwyn, contacté con ella vía Facebook, necesitaba la foto para hacer una imagen motivacional, se lo expliqué, le envié el ejemplo de lo que quería hacer y no tuve ningún problema para obtener su autorización. Y además incluso conseguí alguna visita de su fanpage. Su respuesta hacia mí fue que era una total desconocida, fue exquisita. O sea, y estamos hablando de alguien que en principio consideramos que puede ser inalcanzable como una actriz de cine o de seriales, ¿no? El otro consejo sería que si el material de otros autores nos tiene que servir para inspirarnos y para aprender, o lo que es lo mismo, para asimilar conceptos, no para transcribirlos al pie de la letra. Entonces, si nosotros somos capaces de asimilar esos conceptos, seremos capaces de explicarlo con nuestras propias palabras. Y lo que sí deberemos hacer después es hacer una referencia bibliográfica de todos aquellos contenidos que nos han ayudado a crear ese contenido. Y el tercero es que cuando debas publicar algo que no has creado tú directamente, proveniente de clientes o colaboradores, que eso suele ser bastante habitual, pues que se soliciten las correspondientes licencias, incluso utilizar alguna herramienta que te permita detectar un posible plagio. Por ejemplo, yo estaba haciendo una web para un cliente del mundo de la medicina tradicional china y las artes marciales. Le pedí los textos que debía incluir en las páginas y cuando los leí, por el estilo, tuve muy claro de que no los había redactado él. Investigué por internet y encontré la fuente. Me negué a publicarlos directamente y tuvo que reescribirlos absolutamente todos con su propio estilo, con su forma de expresarse. De una manera directa, aseguraste que no se perpetuara un plagio. Sí, efectivamente, porque al final yo soy la última responsable, ¿no? La creadora de la web voy a aparecer yo y yo lo que no quiero es estar mezclada en ningún tipo de plagio. Claro. Al final es mi reputación. Eso es muy interesante. No había escuchado una anécdota parecida. Me parece muy interesante hacerlo así porque tu reputación, tu trabajo lleva una marca, un sello. Es un poder que tienes en ese momento para ese tipo de situación. O sea que está muy interesante que lo ejerzas de la manera que corresponda. Uh-huh. ¿Qué tú le aconsejarías a una persona para evitar ser plagiado de la otra cara? O sea, ahora estamos el creador para evitar que sus creaciones sean plagiadas por terceros. Esta es la parte más difícil, ¿vale? Soy de la opinión que nunca vas a poder evitarlo del todo. Si se lo puedes poner más difícil, como me dijo a mí una vez un cerrajero, el ladrón si quiere entrar, entra, pero si no va con la intención de robarte a ti, siempre va a buscar la cerradura más fácil de abrir. Entonces, contra más difícil lo pongamos, pues menos objetivos seremos, pero si van a por nosotros, no vamos a poder evitarlo. Aún así, hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, a la hora de publicar en la web o en el blog o en las redes sociales, hacerlo lo antes posible para que quede constancia de que tú eres el autor.
Es decir, si por ejemplo usas WordPress, hay varios plugins que te pueden ayudar a ello publicando automáticamente en tus redes sociales, ¿vale? Yo recomiendo que se registren las creaciones, aunque sea con una licencia de copyleft o copyright o Creative Commons, da igual, cualquier tipo de licencia, pero que se registre. ¿Por qué? Porque es una forma de añadir metadatos a esa creación. Esos metadatos siempre van a viajar con la creación, con lo cual va a quedar constancia de que tú eres el autor. Y luego, en el caso de los blogs, es muy interesante limitar el contenido del RSS, la sindicación de contenidos. Hay gente que se dedica a plagiar de forma automática todo lo que se publica en RSS. Entonces, uno de los trucos es retardar esa publicación para asegurarnos que primero vamos a publicar en nuestro blog y en nuestras redes sociales y que después, si hay alguien que se está dedicando a replicar nuestro contenido, pues que publique más tarde que nosotros. En ese mismo sentido, también es muy interesante no publicar el artículo completo, sino publicar solo el resumen. Con lo cual, si tiene un sistema de copia automática, solo va a poder copiar el resumen, no va a poder copiar el contenido completo. Y si además en ese RS añadimos la URL, la dirección de nuestro blog y nuestro nombre, cuando copie de forma automática va a copiar también nuestra dirección y nuestro nombre, con lo cual va a quedar retratado. Que la huella del creador continúe a través de ese tipo de plagio automático que se realiza. Sí, perfecto. Y bueno, para finalizar, como emprendedora, ¿qué consejo tú le darías a nuestros oyentes? Yo creo que lo primero y lo más importante es la actitud de respeto hacia otros creadores o emprendedores. Cuando actúas desde el respeto, es más fácil conseguir ser respetado. Al final, el tema del plagio de la propiedad intelectual, si todos respetáramos al prójimo, no haría falta. es algo que es así, en el fondo es así, ¿no? Entonces, creo que las que somos madres tenemos mucha responsabilidad de educar a nuestros hijos, ¿no? En ese respeto. También es cierto que hoy en día es más fácil, ¿vale? Porque hoy tienes, por ejemplo, si nos vamos al mundo del audio o el vídeo, tienes herramientas como Spotify o como Netflix que te permiten consumir productos que sabes que están protegidos por la ley de propiedad intelectual a unas cuotas mínimas. En cambio, pues hace 25 años eso no era así. Los costes eran mucho más elevados. Por lo tanto, lo primero es respeto. Respeto a cualquier creador. Lo segundo, obviamente, es que lean mi libro. Claro, totalmente de acuerdo. Es una guía práctica muy ligera de consumir, libre de tecnicismos legales, como comentabas antes, sí. Y con ello podrán tener las bases para empezar a crear contenido digital sin miedo, ¿vale? Pero sobre todo, si les surge cualquier duda, mi recomendación es que se pongan en manos de un profesional legal, porque él mejor que nadie le podrá aconsejar cuáles son los pasos a seguir. Y de esta forma no pondrá nunca en entredicho, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Su sello personal, su reputación digital, al final. ¿No? Sí, y preferiblemente que llamen antes del problema, no después. Efectivamente. Bueno, Esther, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, tu sabiduría y por compartirnos tu trayectoria profesional, que me atrevo a decir que es única y es también digna de un libro. Así que piensa eso para la próxima publicación. Ya hay gente que ya me lo ha pedido, pero no sé, ahí lo tengo, en la nube. Bueno, todavía queda vida para escribir. Muchísimas gracias a ti, Leticia, por darme esta oportunidad y compartir este tiempo contigo. Y bueno, espero que nos podamos encontrar en el camino en más ocasiones. Y así llegamos al final de nuestro episodio. Nos vemos el próximo martes, donde hablaremos con un nuevo invitado o invitada y sobre un nuevo tema de propiedad intelectual. Saludos desde Washington, D.C.
Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.